Vamos un ratito al lado derecho, o sea, en la lámina, la parte que está al lado derecho. Ven que acá hay, bueno, hay Monteggia, hay Galeazzi, Székely-Lopresti, Hume, Hotchkiss. La triada terrible de Hotchkiss, ¿no? Los traumatólogos les gusta poner esos nombres: triada catastrófica, triada terrible, triada dolorosa, eso de acuerdo, ¿no? Dramáticos. Los dos del lado derecho son raras. Son raras, pero hay que conocerla por si acaso. Al menos el nombre y qué es, nada más, ¿ya? Lo preguntan muy poco. Empezamos por esas raras, para luego detenernos en la parte izquierda. Arriba a la derecha tienen la luxofractura de Hume, que vimos hace un ratito. ¿Qué había pasado? Hume, ¿qué era? Fractura del olecranon. Ahí tienen la flechita blanca, ¿no? En esa radiografía. Se fracturó el olecranon. Luxación anterior del codo. Si se fractura el olecranon, el codo se va para adelante. Es una luxofractura muy grave y de tratamiento quirúrgico. Ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si esto va a ser quirúrgico? Van a tener que hacer una reducción de la luxación. Y en segundo lugar van a tener que hacer una osteosíntesis del codito, del olecranon, ¿no es cierto? Dado que la piel a este nivel detrás del olecranon es bien delgadita, no hay tejido celular subcutáneo, la mayoría son expuestas. Así que por todos lados esto va a ser quirúrgico. Su plaquita, sus tornillos. ¿En cuántos grados inmovilizarían este codo luego de su cirugía y demás? Por lógica, nada más, nada de memoria. ¿Quién se está insertando en el olecranon? Atrás, el tríceps. Y el tríceps se contrae, es un músculo muy fuerte. Jala el olecranon. Si ustedes fijan en 90 grados, el tríceps va a estar jalando el olecranon. ¿Qué va a haber? Mala consolidación, pseudoartrosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por lo tanto, esta es una de las pocas fracturas de codo, lesiones de codo en general, que se inmovilizan luego del tratamiento a 45 grados. Incluso algunos recomiendan entre 30 y 45 grados. En la mayoría de textos aparece 45, ¿ya? De inmovilización. Por el concepto de que el tríceps va a jalar su olecranon. Entonces, ya está. Es uno de los poquitos que no se inmoviliza a 90, ¿ya? Muy bien, ya está. Igualito, puede lesionar el nervio mediano, no hay problema. Puede generar síndrome compartimental, ¿sí? Porque por delante también pasa la arteria humeral, pasan vasos sanguíneos, ¿cierto? ¿Puede causar lesión de vasos? Sí. Puede generar síndrome compartimental. Y si es en niños, puede ser Bollmann. Es la definición, ¿no? Listo. La triada de Hotchkiss. ¿Qué es la triada de Hotchkiss? La triada de Hotchkiss consiste en, miren, es un cuadro relativamente raro, en el cual, vean la imagen acá, la primera radiografía. ¿Hacia dónde se está yendo el codo? ¿Adelante o atrás? Hacia atrás parece, ¿no? El olecranon se está tirando un poco para atrás. Los cóndilos del húmero se están yendo adelante, ¿sí? Siempre el apellido de la luxación anterior o posterior, ¿quién lo da? La parte distal. ¿A dónde se va el codo? Hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha ido hacia atrás? En el síndrome de Hotchkiss se rompe, se fractura la apófisis coronoides. No el olecranon, sino esa espinita que está adelante. Fractura de la apófisis coronoides, asociado a luxación posterior de codo. Se luxa para atrás, se fractura el coronoides y además hay fractura de la parte distal del húmero. El húmero también se fractura. Fractura distal, puede ser supracondilia, intercondilia, además. En general, fracturas distales del húmero. Todo el codo está hecho por todos lados. Se fracturó arriba, abajo y encima se luxó, ¿no es cierto? Por eso se llama la triada terrible. ¿Cuál será el tratamiento acá? Quirúrgico, obviamente, ¿no? Listo. Conozcan los componentes nada más. Ahí sí necesita un poquito de memoria. Es uno de los casos de coditos, por eso se llama triada terrible, en el cual el codo queda prácticamente disfuncional. Aún si logra recuperar, queda totalmente rígido, artrósico, no sirve. Muchas veces tienen que poner incluso prótesis. Reemplazar todo el codo, la parte distal del húmero, la articulación y el cúbito. ¿Ya? Cerramos con eso. Vamos al lado izquierdo, que sí es recontra preguntado. Recordar esto sí es bastante rentable. Las luxofracturas de Monteggia, Galeazzi y Székely-Lopresti. Acá tenemos que tener un concepto que los que vayan a ingresar a traumatología se los van a meter en la cabeza dentro de sus primeros cursos de mecánica, física y demás. Tenemos la idea que cuando
Tenemos la idea criolla, ¿no? La pita se rompe por el lado más débil, ¿no? El hueso no. El hueso se rompe en su lado más fuerte, porque el lado más grueso del hueso es el que recibe toda la fuerza. Entonces, cuando estudien mecánica, cuando hagan estos cursitos, incluso en terapia física, rehabilitación, al caerse de manos, ¿dónde se rompe? Por eso coles es frecuente. ¿Dónde se rompe? En la zona más gruesa del hueso, la zona que recibe la mayor parte del impacto. Es la zona que más sufre, es la que se rompe. Y por ende, el otro huesito, el del costado, el delgadito, suele desviarse, suele luxarse. ¿Ya? En su momento trabajarán ese tema como principio físico, pero, por ejemplo, veamos la número 1 antes de recordar hacer mnemotecnias y demás. Cuando uno cae de manos, ya cuando uno cae de manos, vean, la 1 es una caída de manos. El impacto viene desde la mano, sube, 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 vean la flecha verde, y donde se rompe, en una parte relativamente gruesa del radio, ¿no es cierto? Porque en la parte distal, cercano a la mano, el hueso grueso es el radio. Y el otro lado se luxa. Este es un Galeazzi, por ejemplo. Ahorita lo vamos a trabajar con mnemotecnia, ¿ya? El del medio es una caída ya también de codos, ¿no? Puede ser de manos también, ¿ah? Puede ser sobre todo de manos si es que el radio ha aguantado. Si ha aguantado, no necesariamente se rompe la diáfisis. Sube, 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 y se rompe ya también en la parte fuerte de arriba, el cúbito. Y el otro se luxa. Ese es un Monteggia. Y el ciclopresti es un poco más bravo. O sea, esto como principio físico, que no es lo que van a tener que analizar a la hora del examen, ¿ya? Ambos, tanto Monteggia como Galeazzi, los dos primeros, principalmente por caída de manos. Monteggia también podría ser con caída de codos cuando caen de espaldas, ¿ya? Podría ser. Pero más allá de eso, lo que les van a preguntar es la semiología en el examen. Vean, empecemos por la luxofractura de Monteggia, que en el gráfico corresponde a la número 2. Ya, esta es la número 2. Esa de ahí. ¿Qué pasa en Monteggia? Fractura del cúbito proximal, o sea, arriba. Arriba. Se fractura el cúbito y se luxa la cabeza del radio. O sea, fractura de cúbito y luxación de radio, de la cabeza del radio, pero en la parte proximal, cercana al codo. ¿Estamos? Para esto, como se pueden olvidar, lo más práctico es que se acuerden su mnemotecnia, y es como probablemente lo han aprendido en el pregrado, cuando se han preparado antes, en algún curso, qué sé yo, todos usan casi la misma mnemotecnia, ¿no? ¿Cuál es? Lleva tu radio de lujo al monte. Lleva tu radio de lujo al monte. Esta es una mnemotecnia al estilo Ortiz, ¿no? Lleva tu radio de lujo al monte. Pero es como nos acordamos siempre y nunca hemos fallado cuando nos han venido esas preguntas. Lleva tu radio de lujo al monte. ¿Qué significa? Que tu radio se luxa. Sí. Y eso es Monteggia. Monteggia. Y el monte está arriba o está abajo. El monte está arriba, ¿no? Si el monte está arriba, es en la parte proximal, o sea, cercano al codo. Entonces, si el radio se luxa, el cúbito lo contrario, se fractura. Monteggia es luxación de radio con fractura de cúbito en la parte alta, en la parte proximal, cercana al codo. ¿Ya? Listo, con eso es imposible fallar Monteggia con esto. Galeazzi es todo lo contrario. Galeazzi, si en Monteggia el radio se luxó, ¿cómo va? En Galeazzi, ¿qué va a hacer? Lo contrario, el radio se fractura, y el cúbito que en Monteggia se fracturó, en Galeazzi se luxa. ¿Ya? Y ya no es proximal, sino distal. Galeazzi es una fractura de cúbito, luxación de cúbito con fractura de radio. ¿Ya? Le pregunten los que les pregunten, pero si les están preguntando por Galeazzi, siempre les sugiero que hagan su mnemotecnia, aseguren la pregunta, hagan su mnemotecnia con Monteggia, aunque no les estén preguntando Monteggia, y luego Galeazzi es todo lo contrario. ¿Ya? Y la pregunta está completamente asegurada. Ha venido no hace mucho, en NAM, si no me equivoco. Y no sé si este año ha venido recientado, creo que no. ¿Ya? Bien, hay una clasificación para Monteggia que simplemente sepan que existe, la clasificación de Badot.
Ya tiene que ver con los grados de desplazamiento, cuánto se desplazó de la luxación, la fractura es desplazada, no desplazada, incominuta, etcétera. Olvídense, ¿ya? Lo más frecuente suelen ser la tipo 1. Y la tipo 1 es una luxación completa una luxación completa de la parte distal del cúbito, perdón, de la cabeza del radio, perdón, y la fractura del cúbito suele ser una fractura transversa, o sea, de buen pronóstico, ¿ya? Como toda luxofractura, el tratamiento es, toda luxofractura, quirúrgico, hay que operar. Es una luxofractura, es una fractura compleja, osteosíntesis. Reducir la luxación y ponerle su plaquita, tornillo o su clavito endomedular a nivel de la fractura del cúbito. ¿Ya? Muy bien. Nuevamente, ¿qué nervio puede lesionar? Si lo que se está luxando es la cabeza del radio, arriba, igualito que en los niños, puede lesionar el nervio radial. O en todo caso, el interóseo posterior, en la rama motora, dijimos, ¿no? No hay problema ahí. A veces, en Galeazzi, perdón, antes del latito, Galeazzi ya viene a ser ya en la parte distal, ¿no? Se fractura la parte distal del radio. Esta es la número 1 en la figurita. Vean la 1, la parte distal del radio está fracturado y la parte distal del cúbito se luxa. Y no solo se luxa, acá hay una figurita que falta. En ese circulito de la luxación de radio debería haber un ligamento, el ligamento que une la parte distal el radio y el cúbito. Suele romperse. Y eso es lo que finalmente determina la luxación, ¿no? Hace que la articulación se separe, ¿ya? Fractura en la parte distal del radio y luxación radiocubital, o sea, se rompe el ligamento radiocubital distal, ¿ya? Que es la contraparte del ligamento anular de arriba, ¿no es cierto? Muy bien. Esta fractura de Galeazzi es un poquito más manejable. Si es que es en niños, podría ser de manejo ortopédico, y en adultos sí, de todas maneras va a ser quirúrgico como toda luxofractura. ¿Ya? Ya está. El 100% de preguntas que han venido siempre de esta parte de Monteggi y Galeazzi siempre tienen que ver con cuáles son sus componentes, cuál se fractura y cuál se luxa. No ha venido nunca otro tipo de preguntas respecto al tema. Por ahí en alguna clave el manejo, y en ambos casos en general, si no les están especificando por niños, ustedes asuman que se está mandando a adultos, por lo tanto va a ser quirúrgico. ¿Ya? Cerrado. Listo. La fractura, la luxofractura, el tercero, de Sexlopresti, es una fractura bastante más compleja. ¿Por qué? Porque ya se fractura la cabeza del radio. Se fractura la cabeza del radio. O sea, ven la imagen número 3 en esos huesitos. Arriba, ¿qué pasa? Se fractura la cabecita del radio. Nuevamente, caen de manos, vean la flecha verde, pasa la fuerza pasa por todo el huesito, por el radio, y termina impactando con el cóndilo del húmero. Y se fractura la cabeza del radio. ¿Ya? ¿Qué más pasa? Hay rotura o ruptura de la membrana interósea. La membranita que está entre los dos, a esto de acá, estoy rayando, entre el radio y el cúbito, se rompe. Es como cuando ustedes están comiendo su pollito a la brasa y la alita, ¿qué hacen? Lo abren, ¿no? Eso es un Sexlopresti. ¿Ya? Abren su pollito a la brasa. Y encima, la parte distal del cúbito se luxa. Subluxación distal del cúbito. O sea, fractura de la cabeza del radio, ruptura de toda la membrana interósea, y abajo se termina luxando el cúbito encima. Algunos le llaman triada de Sexlopresti. ¿Ya? Es complicado. Es una fractura relativamente complicada. El manejo es ortopédico según su grado de desplazamientos y según la complicación de qué tan complicada y desplazada sea, sobre todo la fractura de la cabeza del radio arriba. Si no tiene desplazamiento la fractura de la cabeza del radio, si la luxación de la parte distal del cúbito no es severa, no es una subluxación como dice, seguramente va a ser quirúrgico. Pero si ya se luxa en su totalidad, si la cabeza del radio está muy desplazada, seguramente va a ser quirúrgico. Entonces, quirúrgico si hay desplazamiento mayor. ¿Ya? Punto. En ambos casos. ¿Estamos? Sexlopresti ha venido poquito, más ha venido Monteggi y Galeazzi. Ya está.
Entonces, cerramos esta parte, avanzamos y cerramos con ya lesiones un poquito menos frecuentes, bastante menos frecuentes. Ya mencionamos las fracturas del olecranon hace un rato, ¿sí? Las fracturas del olecranon, la mayoría, o un buen porcentaje, perdón, son abiertas, porque esta parte del codo no tiene tejido celular subcutáneo, se expone el hueso, suele ser quirúrgico, porque está asociado a una luxación posterior o anterior. Una fractura del olecranon, una luxación anterior, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Cerclaje. ¿Y la palabra cerclaje qué significa? Sutura. Sutura del hueso, con hilos de acero, de alambre, etcétera, ¿no? En obenque, el obenque no es complicado que les venga, pero en todo caso es una sutura así en 8 con sus clavitos fijadores. O sea, lo que ven acá. Es una fijación o un cerclaje en obenque. Vamos a ver cerclajes similares en rótula y en algunos huesitos parecidos, ¿ya? Nuevamente la inmovilización, ¿en cuántos grados? En 45 grados. ¿Ok? Listo. ¿Cómo se llamaba esa luxofractura? Hume. ¿Sí? La fractura del coronoides, ¿cuál es el coronoides? Esta parte de acá que estoy envolviendo en circulito, ¿no? La parte anterior del codo. La fractura de coronoides, hemos visto que si eso se fractura, el codo se luxa para atrás. Pues, y si es que encima se asocia una fractura de la parte distal del húmero, está asociada a la triada de Hotchkiss. Ahí está sobrando una I. Hotchkiss. ¿Ya? Bloqueo total y ya prácticamente nos deja un codo inutilizable, ¿ya? No lo puede mover en su totalidad. Las fracturas de la cabeza del radio, las fracturas del radio, ya hemos visto las que se asocian a Monteggia, Galeazzi, en un ratito vemos Coles, que es la parte distal, pero en la parte proximal del radio, estas fracturas pueden ser a nivel de su cabecita o a nivel del cuellito, ¿ya? Concéntrense en la parte de la cabeza, para eso usamos la imagen de arriba, esta de acá, ¿ya? Puede ser una fractura de la cabeza, o sea, del platillito, o del cuello, lo que está debajo. Resumimos lo más importante, que la fractura de la cabeza es en adultos y la fractura de cuello es en los niños. ¿Ya? Es el datito. ¿Ok? Listo. La fractura de la cabeza del radio, aquí suele diagnosticarse solo con la clínica, o sea, es decir, es una de las fracturas que pasa desapercibida, que no lo pueden notar con facilidad. Luego vamos a ver otra fractura que suele pasar muy desapercibida, la del escafoides, en un rato, ¿ya? Es decir, ustedes le toman plaquita y no pasa absolutamente nada. ¿Qué cosa prima entonces? El dolor y la impotencia funcional, ¿cierto? Porque incluso si no está desplazada no va a crepitar, no va a haber equimosis. Dolor e impotencia funcional luego de una contusión en el codo, tienen que sospechar que hay una fractura, aun cuando la radiografía les parezca normal. En estos casos pueden pedir una tomografía para sospechar, ¿ya? A mí me pasó, hace como, era R1 de cirugía, y en un evento X me golpeé el codo y a las 2-3 horas empieza el dolor. Dolor, ya no se podía mover. Era mediodía, creo, y en la noche ya no podía mover la mano. No podía extender bien la mano. Extendía la mano y me dolía más, ¿no? Acá hay algo raro. Fui al traumatólogo. Toma tu placa. No había nada, completamente nada. Me tomó una placa. No hay nada. Es contusión, nada más. Aines, a tu casa. Pero seguía doliendo y cada vez movía menos la mano. Fui a otro traumatólogo, era R1, ¿no? Y tómate una tomografía. No, tan loco, me voy a irradiar, ¿no? Ya. Entonces, no, tienes una fractura de cabeza de radio. Pero si no hay nada en la placa, pero así es. Entonces, así es clínico. Ahí está, ¿no? Solo clínica. Radiografías normales generalmente, porque está no desplazado. Es un hueso chiquito la cabecita. Manejo, AINES, inmovilización ortopédica, ¿no? Con mi cabestrío, mi férula y mi cabestrío durante 10 días. Nadie me creía en la residencia, ¿no? No, te está pidiendo días libres. Nadie me creyó, de verdad. Bueno, la fractura de la cabeza de radio tiene una clasificación que no la tienen que memorizar, por supuesto. Conózcanla, es la clasificación de Mason,
¿ya? La clasificación de Mason. Mason, Mason, como quieran. Tiene 4 grados, ¿ya? No la memoricen, no se gasten en el tema, solamente noten que es más severo a medida que la fractura de la cabeza, estamos hablando, es más severa. Vean la 1, que es seguramente la que tuve yo, una fracturita sin desplazamiento, sin mayor problema, ¿no? Tratamiento conservador, ortopédico, yesito, férula por 10 días. ¿Okay? Conclusión, si no hay desplazamiento ortopédico, veamos que va avanzando. Grado 2, ya vemos que la fractura es un poquito más compleja o incluso puede haberse lesionado roto el cuello, ¿no? Grado 3, ya hay una conminuta. Y si es que es del cuello, se está desplazando. O sea, son fracturas más severas. No la memoricen, olvídense. Y la de grado 4, cuando ya está asociado incluso a una luxación de codo. O sea, es una luxofractura. Por supuesto que, a menos, el del grado 2 en adelante, todas van a ser de manejo quirúrgico. Vean el tratamiento de 2, resección abierta, fijación. Van abajo, resección, abajo, etcétera, ¿no? Muchas veces tienen que a veces hacer extraer la cabeza del radio, reemplazarla o simplemente dejarla así, ¿ya? Y lo cual trae problemas de movilidad. Entonces, más allá de memorizar la clasificación de Mason, acuérdense que si es que no hay desplazamiento, es una fractura simple de la cabeza del radio, sin desplazamiento, o incluso vean al costadito la del cuello, tampoco está desplazada, ¿no? Se ha roto pero no se desplazó. Si no hay desplazamiento, ortopédico. Esa es la palabra que sí vale la pena. Más que Mason, ¿cuándo se opera? Manejo ortopédico, fijación. A mí me pasó eso. Y del 2 en adelante, aunque haya un mínimo grado de desplazamiento, angulación, qué sé yo, olvídense, cualquier dato, incluso si se asocia a una fractura, quirúrgico. Osteosíntesis, ya se verá que se hace. ¿Ya? Listo. Eso con la cabeza del radio. Y la del cuello del radio ya dijimos que es más frecuente en los niños. Es más frecuente en los niños, ¿ya? Sedaje es más que una fractura, es una epifisiolisis. Es cuando hay un debilitamiento, una pobre calcificación de la zona de la epífisis del radio. Es como la osteoporosis de los niños, ¿no? La epifisiolisis. Es una epifisiolisis grado 2, según la clasificación de las epifisiolisis, que lo vamos a ver en su momento en ortopedia, ¿ya? Ortopédico, como todo niño. ¿Ok? A ver, algo está pasando, un toque. ¿Atrás a mí se apaga la tele? ¿Sí? Ahí, entonces es del splitter. Un toquecito, ya un minuto. Ya está. Muy bien. Cerramos el tema entonces. Fracturas de la cabeza del radio. Conclusión. Lo más importante de esto. Hemos hecho codo y la parte proximal del radio cúbito. En codo, ¿qué cosas tienen que saber? Nunca olvidar que lo más frecuente es la posterior, ¿no? Que hay que reducirla, inmovilizarla y rehabilitarla, siempre en 90 grados, ¿ya? ¿Qué nervio puede lesionar? El medianito. ¿Qué más? Las fracturas de esta zona, cercana al codo, si se fractura la epitróclea, ¿qué nervio se lesiona? Cubital. Si se fractura el epicóndilo, el radial. ¿Qué más? Las luxaciones anteriores de codo asociados a fractura de olecrano. Fijar en 45 grados. ¿Qué más? De lo más importante, ¿ah? Luego, Montegia, es una, lleva tu radio de lujo, luxación de radio, fractura de cúbito proximal. Galeazzi, lo contrario, ¿no? Manejo en ambos casos, generalmente quirúrgico en adultos. Si es niños, si les presentan, no hay desplazamiento, les ponen muchas palabras bonitas. Si es niño, seguramente va a ser ortopédico el manejo, ¿ya? Y las fracturas de la cabeza del radio de adultos y las del cuello del radio en niños, ¿ok? Cuando se operan, o adultos obviamente, cuando hay desplazamiento de la cabecita, o hay conminuta, o se asocia al luxofractura. Listo. En general es lo más importante. Acá hay algo que antes de pasar a Coles y Gorandi Smith, hay una fracturita, la única fractura que nos falta, que no está acá en una mina, pero es recontra sencillísima, es la de las diáfisis. ¿Y cuál de las diáfisis se fractura? ¿La del cúbito o la del radio?
La diáfisis que se fractura el 99% de veces es del cúbito. Vamos a usar una imagen de estas. Esta de acá arriba. A lo mejor lo dibujamos. ¿Dónde estamos? Ya. Radio, delgadito arriba y abajo se engruesa, ¿no? Apófisis estiloides. Cúbito, que abajo se adelgaza. ¿Ok? Pues más delgadito es el cúbito, ¿no? Ya. La que se fractura con más frecuencia es la diáfisis del cúbito. Pero, ¿y cuándo se fractura? No puede ser por caída, pero no es lo frecuente. Para que el cúbito se fracture, ¿qué tiene que pasar? Pues tienen que haber atacado, ¿no? Llegan a casa y lo primero que hacen es un sartenazo, ¿no? Entonces, ¿cómo se defienden? Inmediatamente así. ¿Qué muestran? Su lado cubital, su cúbito. La parte interna y el dorso, ¿no es cierto? Ese es el territorio del cúbito. Entonces, ¡pum!, recibe el impacto, signo del bastonazo. Otra de las preguntitas de medicina legal. Cuando una persona viene con fractura del cúbito, generalmente es el agredido, o el que se defendió. ¿Ya? Muy bien, signo del bastonazo. Siempre, siempre, siempre tienen que sospechar que alguien lo ha atacado. Porque nadie se defiende así, ¿no? Mostrando su radio. No sé, ¿no? Jackie Chan, no sé. Todos nos defendemos usualmente así. ¿Ya? Listo, signo del bastonazo. Fractura del cúbito. Diáfisis del cúbito. El tercio medio del cúbito les puede venir. ¿Ya? Nada más. Cerramos el asunto. Puede haber equimosis, deformidad, dolor y demás. ¿Ya? El tratamiento, y depende nuevamente de los criterios generales del manejo de una fractura. Si no hay desplazamiento, una fractura simple, ortopédico. Pero si es cominuta, muy desplazada y demás, nuevamente quirúrgico, osteosíntesis, ¿no? Cerramos. Ahora sí, pasamos a la parte un poquito ya más distal del antebrazo. Las fracturas, los traumas del cúbito radio en su parte distal. Hay harto nombre acá: Coles, Goyrand, Smith, Hutchinson, Gerard Marchand, Rea Barton, etc. 95% de preguntas concentrados del lado izquierdo: Coles y Goyrand Smith. Y evidentemente la más preguntada es Coles. Les ha venido en el examen de residentado este año. ¿Ya? La fractura de Coles. Siempre viene, de alguna manera. Hemos dicho en su momento que las fracturas de Coles están asociadas a la osteoporosis, sobre todo, ¿no? Son caídas nuevamente de mano. ¿En quiénes? En abuelitos. Entonces ahí que dice, en el textito, en la segunda línea, es más frecuente asociado a osteoporosis. Es la segunda en frecuencia después de las fracturas vertebrales, en osteoporosis hemos dicho, ¿no? Se fractura la metáfisis del radio. Ahorita vamos a ver los desplazamientos. Una lesión del radio. Hay muchos que a veces no recuerdan ni siquiera qué hueso se ha fracturado en Coles, ¿ah? Dicen radio cúbito. Es el radio, ¿ya? En osteoporosis, caídas sobre la palma de la mano. Eso es, caídas sobre la palma de la mano. Entonces, luego vamos a ver ratitos. A ver, se cae alguien sobre la palma de la mano. Se cae alguien sobre la palma de la mano. Ahí está la parte distal del cúbito. Ahí está la mano, ¿no? Ahí está la mano. Es una caída, ¿ya? La mano aguantó, el carpo aguantó. Ya, está bien, está bien. Nunca tanto, ¿no? Ya, ahí está su carpo, sus 8 huesitos del carpo, ya, y su mano. Ya está. Esquemático. El carpo aguantó el golpe. Luego vamos a ver que el carpo, ¿quién es el que soporta? El escafoides. Lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? El golpe se transmitió y ¡prum!, partió la parte distal del radio, ¿ya? ¿Hacia dónde se va el fragmento? Este fragmento de acá, que se rompió. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Por la forma de la caída. Hacia el dorso de la mano. Si ustedes se caen, se va hacia el dorso.
Entonces, el desplazamiento por la forma de la caída es dorsal. ¿Cómo queda su manito? Así, ¿no? Roto, y ahí está su carpito, ¿no? Su carpo, sus 8 huesitos del carpo, signo del dorso de tenedor, ¿no? Te voltea un tenedorcito, más o menos así, ¿no? Así más o menos se ve. ¿Por qué? Por la forma que da el desplazamiento dorsal. Ahora, eso sí lo vemos de forma lateral. Ahora, si lo vemos de forma anterior o posterior, el radio se rompe. Este es el radio, estamos haciendo este radio de este lado, al otro lado está la apófisis estiloides del cubital, y ahí está el carpo, ¿no? Si se está fracturando coles, ¿hacia dónde se desvía? El fragmento, viéndolo desde esta parte, se desvía hacia el lado radial. Esto es lo típico, ¿ya? Esto es lo típico. Entonces, el fragmento se desvía hacia el lado radial y hacia la cara dorsal. Eso ténganlo claro por la forma de la caída y por el hueso que se rompe, ¿ya? Entonces, hay desplazamiento dorsal y radial del huesito radial, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el paciente se presenta con una desviación radial de la mano en leve supinación. Eso no es un dato tan trascendente, ¿ya? Muy bien. Signos clínicos de la fractura de coles: el signo de la bayoneta y signo del dorso de tenedor. Dorso de tenedor. Así en todos lados lo nombran así, ¿no? Dorso de tenedor ya hemos visto por qué. La forma, ahí a la derecha, la forma que le da el desplazamiento dorsal. Y la bayoneta, porque la desviación radial de la mano, ¿no? Ustedes acuérdense de las bayonetas de antes, ¿no? Como las guadañas, así, ¿no? Un palo con una punta hacia un costadito. Desviación. Sino de la bayoneta, sino del dorso de tenedor. Son los signos clásicos. Ahora, eso es fácil, eso lo recuerdan, y si se habían olvidado, pues es fácil de recordar. Vamos a aspectos donde suelen equivocarse. La fractura de coles es una fractura intra o extraarticular. Es extraarticular, porque en todo momento estamos dibujando una fractura. Ahí, acá, si esta es la parte distal del radio, de apófisis estiloides, la fractura es así, ¿no es cierto? En todo momento, por encima, alejado de la superficie articular con el carpo, porque si fuera así, ya lleva otros nombres: Hutchinson, Rea Barton y demás. Esta de acá abajo es intraarticular, en cambio coles es extraarticular. Entonces es una pregunta donde suelen equivocarse bastante, cuando les ponen como parte de las claves. Marque lo falso, marque lo verdadero. ¿La fractura de coles compromete la articulación? O sea, claro, pues si está presionando la muñeca. No compromete la articulación, es extraarticular, ¿ya? Muy bien. Es una fractura extraarticular. Otro dato: por caída sobre la palma. ¿Ok? Complicación de las fracturas de coles. Puede generar pues mala consolidación en general, puede generar cierto grado de artrosis. Sí, artrosis cuando hay leve desplazamiento, puede asociarse a luxaciones, etcétera. Pero en todo caso, la complicación, por la forma como se está desplazando, es qué nervio lesiona. Es lo que les preguntan siempre: ¿qué nervio lesiona? ¿Qué nervio lesiona? El nervio que está pasando por delante, por la cara ventral. ¿Qué pasa? Al irse hacia la parte dorsal el fragmento, y la parte ventral, superior hacia adelante, o sea, esta puntita de acá, lesiona el nervio mediano. ¿Estamos? Y además, acá se genera un edema y se forma un síndrome del túnel del carpo, ¿cierto? Hay compresión de este nerviecito. O sea, se lastima el nervio mediano. ¿Puede lesionarse el radial? Sí, por la leve desviación radial que tiene, también puede. Pero lo más frecuentemente lesionado es la lesión del nervio mediano. Y en segundo lugar pudiera ser el radial. Pero si está mediano, ahí marquen mediano de todas maneras, ¿ya? Ahora, el tratamiento, eso lo sabía hasta el huesero, ¿no? Que les solucionaba cuando han tenido de joven, sí, aun cuando no es tan frecuente, pero algunos se han fracturado, han tenido su coles de jóvenes. O hemos tenido, ¿qué hacía el huesero?
traccionando 5 o 10 minutos, ¿no? Y ahí le ponen un trapo al niño en la boca para que quite el dolor. Traccionando, traccionando, traccionando hasta que los músculos cedan y clic, y con su, decía, si la desviación es dorsal, ¿qué hacían? La hora de la tracción, presionaban la muñeca hacia abajo, ¿no? Y si la desviación es radial, hacia abajo y hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces la maniobra de Malgame, tracción y clac, clac, ¿no? El huesero lo manejaba muy bien. El huesero solo sabía, yo tengo que hacer lo contrario a la desviación. Si se desvía este lado, aprieto el otro lado, ¿no? Y encima les ponía su piel de rana, ¿no? Que hacía de yeso. Con eso bien fijado su muñequita. Entonces, esa es la maniobra de Malgame. Tracción y compresión, en este caso, ventral y cubital, ¿cierto? Que es lo contrario a la deformación. Muy bien, y su yesito. ¿Por cuánto tiempo se pone el yesito? ¿Por cuánto tiempo se pone el yeso? Por 6 semanas. Pregunta de este año. Este año les vino en recién dado. El yesito se pone por 6 semanas. Pero más allá de eso, que esta es la parte puntual, el manejo de coles es ortopédico, en la gran mayoría de casos. ¿Puede ser quirúrgico? Sí. Nuevamente, cuando hay mucho desplazamiento, cuando hay con minuta, etcétera, 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 etcétera. O hay luxaciones asociadas. Pero coles en general es de manejo ortopédico. Yesito. Y eso lo diferencia de Goyrand-Smith, que es la que está abajo. Vamos a ver ahora, que es quirúrgica. ¿Ya? Muy bien. Creo que nada más de coles. Es un tema bastante, que con poca información sacan hartas preguntas de ahí. ¿Ya? Muy bien, Goyrand-Smith o simplemente Goyrand o simplemente Smith, viene con esos 3 nombres en los exámenes, es todo lo contrario a coles. ¿Se fractura el cúbito? No, igual es el radio, es el mismo radio, solo que la caída es sobre el dorso de la mano. Ahí tienen la imagen, ¿no? Caen así. Caen sobre el dorso de la mano, doble. Y el desplazamiento del fragmento de hueso ya no es dorsal, sino ventral, todo lo contrario. Igualito puede también lesionar el nervio mediano, igualito. También está asociado a la osteoporosis, o sea, es casi lo mismo que coles, es un coles invertido, nada más, ¿ya? Desplazamiento ventral, también lesiona el mediano, y el signo acá es pala de jardinero, le llaman, ¿no? ¿Por qué le llaman pala de jardinero? Porque se parece a una pala, ¿no? Está el tronquito, para hacerlo de el tronquito. ¿Han visto una pala alguna vez, no? Ahí está. Nada más. Entonces una palita. Es más, hasta podría ser un tenedor, ya no el dorso, sino por la parte ventral. Pero acuérdense el nombre. No sé por qué le han puesto ese nombre. Palita de jardinero. ¿Ya? Entonces, bayoneta y dorso tenedor para coles, pala de jardinero para Goyrand-Smith. Igual se lesiona el mediano. Y el único dato que le diferencia acá, en el tratamiento, es que aquí sí es quirúrgico. La fractura de Goyrand-Smith suele ser quirúrgico. Quirúrgico. ¿Por qué? Porque generalmente o muchas veces se asocia a una ruptura del ligamento. ¿Se acuerdan del ligamento que unía la parte distal, el cúbito con el radio? Suele romperse ese ligamento, así que se suele asociar una luxación. Parte del componente de Goyrand-Smith es una luxación de la articulación cúbito-radial. Entonces, al ser una luxofractura, va a ser de consolidación y de recuperación más difícil, entonces va a ser generalmente quirúrgico. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, lo único que les han preguntado sobre Goyrand-Smith es cómo cae el paciente. ¿Cae de dorso o de espalda? ¿Ya? Listo. Ahí tienen las dos más frecuentes. Ahora, del lado derecho, estos nombrecitos más raros. ¿Ya? ¿En qué consiste? Vamos primero a Hutchinson, a los nombres propios. Gerard Marchand y Rhea Barton. ¿Qué cosa es Hutchinson? Pues Hutchinson, como verán, es una fractura cuneiforme. Hutchinson y Rhea Barton, el de arriba y el de abajo, es Hutchinson, el bien arriba, y Rhea Barton, el que está bien abajo, son muy parecidos, muy parecidos. Vean Hutchinson acá. ¿Cómo es la fractura? Vean la apófisis estiloides del radio. Se quiña prácticamente. Es una fractura cuneiforme de la apófisis estiloides. ¿Ya? Aquí el texto se ha corrido. Esto corresponde a esto.
¿Viene a ser extraarticular o intraarticular? Intraarticular. ¿Por qué genera inestabilidad? Porque aquí hay harto tendón de músculo que se inserta, ¿no es cierto? Por lo tanto, al romperse ese fragmento genera inestabilidad del bracito. Entonces ahí sí hay que poner su plaquita y su tornillo. Por lo tanto es quirúrgico. Esta es la fractura de Hutchinson. No ha venido, ¿ya? En todo caso es una ruptura en cuña de la apófisis estiloides. Rea Barton de abajo. Rea Barton ya es una fractura mucho más compleja. Parece coles, pero con la diferencia de que es intraarticular. Es decir, si hacemos acá el grafiquito, perdón, ya con el radio en otra posición, ¿ya? Ahí está. Esto era coles, transversa, y Rea Barton viene a ser ya intraarticular. Puede haber incluso grado de conminuta en esta parte, ¿ya? Eso los diferencia. Es una fractura un poco más rara. Entonces una fractura intraarticular de la parte distal del radio. Tratamiento de las intraarticulares, quirúrgico, ¿no es cierto? Listo. ¿Y Gerard Marchand qué cosa es? Gerard Marchand ya salado, ¿no? El Gerard Marchand, ahí está el cúbito, el radio, está el cúbito y suácate, los dos. Es una fractura así como coles, transversa, pero de los dos huesos, cúbito y radio. Ahí los maestros de semio decían, Gerard Marchand, los huesos se marchan, una cosa así, ¿no? O sea, al haberse roto los dos huesos, había una completa desconexión entre el antebrazo y la mano. Y la mano, pues, no tenía ningún control, ¿no? Completamente caída. Entonces, ya había desconexión entre los huesitos, entre el antebrazo y la mano. Los huesos se marchan, nos decían así, ¿ya? Muy bien. Transversa supraarticular del radio y el cúbito. Muy bien. Hutchinson en cuña, Rea Barton una intraarticular de toda la parte distal del radio, y Gerard Marchand de ambos, ¿ya? Conózcanlo. Poco probable, pero ahí, que sea el nombre, hay que saberlo. Todas estas son fracturas complejas, así que todas estas necesitan manejo quirúrgico. Y en los niños ya es un poquito más frecuente otra vez las epifisiolisis. Donde vean epifisiolisis, eso es de niños. Así como vimos epifisiolisis de la cabeza del radio hace un ratito, no de la cabeza, sino del cuello del radio, igualito en la parte distal, a nivel de sus metáfisis, como verán, por la pobre calcificación se pueden romper los huesitos, ¿no? La osteoporosis de los niñitos que decíamos, ¿no? Muy bien, la epifisiolisis, más típica de niños, puede generar fracturas. ¿Ok? Listo.